Muy buenos días. Muchas gracias a la Defensoría Regional de Tolima por la invitación. Es sin duda un honor participar en este segundo foro de la libertad religiosa y compartir reflexiones sobre cómo se garantiza y cómo se limita la libertad religiosa en América Latina. Mi intervención se va a estructurar en tres partes. Primero vamos a dar una breve explicación del contenido de este derecho. Luego vamos a dar una mirada a los avances y mecanismos de garantías que encontramos en la región. Y finalmente vamos a hacer una exposición de las principales restricciones y desafíos que observamos desde el trabajo de investigación del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. En primer lugar, es importante recordar que la libertad religiosa no se reduce solo al derecho a profesar un culto. La libertad religiosa abarca múltiples dimensiones que se relacionan con otras libertades fundamentales. No se limita a creer, a no creer o cambiar de religión, sino que incluye también la posibilidad de manifestar la fe de manera individual o colectiva, no solamente en público, sino también en privado, y de transmitir creencias, educar, reunirse, asociarse, participar en la vida pública sin temor a represalias. Y así está reconocido en distintos instrumentos, tanto regionales como universales. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se desarrolla un poco más también a través del artículo 6 de la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión, en las que se detalla un poquito más este conjunto de libertades. Y esto es lo que ustedes pueden ver en este momento en la diapositiva. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de libertad religiosa, entonces también estamos hablando de libertad de pensamiento, libertad de conciencia, de expresión, de asociación, y todas estas libertades se interrelacionan, de modo que su restricción afecta no solo la vida espiritual de las personas, sino también puede llegar a influir en su participación social o la participación política, ¿no? Además, el ejercicio de este derecho también tiene este fuerte componente comunitario, ¿no? Porque implica que el derecho, implica que las comunidades tienen derecho a organizarse, a poseer bienes, a impartir sus enseñanzas y en general a contribuir libremente al bien común desde sus propios principios éticos y religiosos. En general, podemos decir que la región ha avanzado en el reconocimiento normativo, en el reconocimiento político de este derecho, ¿no? La mayoría de constituciones ahora reconocen expresamente el derecho a la libertad de religión o culto. Hay muchas que establecen la separación entre el Estado y la religión, buscando garantizar un marco de neutralidad, de respeto hacia las confesiones. Y también creemos que es imperativo resaltar que los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, no se conceden por este marco normativo. No es que sean concedidos por la Constitución, por ejemplo, o leyes de menor rango, sino que son inherentes a toda persona, a todo ser humano. Y el papel que le toca al texto constitucional y al marco normativo en general es reconocer y garantizar el ejercicio de este derecho, no otorgar. Ahora, este reconocimiento pues se complementa también con leyes, con políticas públicas que sean específicas de libertad religiosa, y podemos, por ejemplo, mencionar el caso colombiano, México, Perú, Chile, entre otros, que sí tienen una ley de libertad religiosa. Pero claro, el caso colombiano merece una especial atención por la política pública integral de libertad religiosa y de cultos que constituye un referente en la región. Esta política sabemos que fue desarrollada en diálogo con diversas confesiones religiosas, busca promover la igualdad, busca promover la participación de todas las entidades religiosas ante el Estado, busca también fomentar la cooperación, ¿no? En distintas áreas de interés común, y eso sin duda es algo que debe ser replicado en toda la región. También hemos visto como un aspecto positivo es que en varios países existen oficinas o direcciones de asuntos religiosos que cumplen un papel clave, ¿no? Clave en el diálogo entre el Estado y las comunidades de fe,
median cuando existen conflictos, incluso dan input, ¿no? Cuando se trata de formulación de políticas públicas inclusivas que también reconocen esta diversidad religiosa como parte del tejido social. Y también creemos y hemos visto que en los últimos años este diálogo interreligioso, la colaboración entre distintas confesiones también se ha fortalecido en la región. Todavía hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, pero han habido avances, ¿no? Y estas iniciativas impulsadas tanto desde las mismas iglesias como la sociedad civil han contribuido de alguna forma a construir sociedades más tolerantes, más solidarias, ¿no? En las que la diversidad de creencias pues es vista como una riqueza y no tanto como una amenaza, ¿no? Y entonces, a partir de esto, podemos decir que sí existen bases, ¿no? Para la garantía del derecho a la libertad religiosa en América Latina, al menos en el marco normativo o institucional y también societal. Pero, así como han habido avances también, aún persisten distintas restricciones, distintos desafíos que limitan la libertad religiosa. Y desde el observatorio nosotros hemos desarrollado distintas líneas de investigación que permiten comprender mejor la complejidad de estas limitaciones. Una primera línea de análisis se refiere al trato normativo desigual que puede existir entre distintas denominaciones religiosas dentro de un mismo país, ¿no? Aunque la ley reconoce formalmente la libertad, perdón, la igualdad religiosa o la igualdad entre las distintas confesiones, en la práctica hemos visto que pueden persistir privilegios históricos hacia determinadas iglesias, pueden darse trabas administrativas, por ejemplo, que afectan a minorías religiosas. En algunos casos, las dificultades para el registro también legal, ¿no? Para el registro legal de las entidades religiosas o para el reconocimiento de sus actividades también han generado desigualdad y esto limita su participación en la vida pública. Una segunda línea tiene que ver con la limitación de la libertad de expresión de actores religiosos en distintos países, líderes religiosos o comunidades de fe que expresan opiniones sobre temas sensibles, ¿no? Como el uso de la marihuana, la eutanasia, el aborto o la educación sexual integral, enfrentan a cierto nivel, enfrentan censura, no en todos los casos, pero sí en algunos, enfrentan también campañas de desprestigio, son acusados de intolerancia. Entonces, esto puede llegar a revelar que persiste en algunos casos esta tensión entre la libertad de religión y la libertad de expresión, ¿no? Y también de alguna forma muestra cómo en casos puntuales el espacio público se vuelve cada vez más hostil hasta cierto punto hacia las voces religiosas, ¿no? Sobre todo cuando estas voces transmiten una postura que no es coincidente con las corrientes culturales pues predominantes, ¿no? Otra línea de investigación tiene que ver con la hostilidad hacia la conversión religiosa en comunidades indígenas. Y aquí en países como México o Colombia, por ejemplo, se han documentado casos en los que personas que adoptan una fe diferente a la tradicional son consideradas como una amenaza al orden colectivo de la comunidad, ¿no? Estas personas, muchas veces convertidas al cristianismo evangélico, enfrentan sanciones sociales, enfrentan expulsiones, enfrentan restricciones incluso a su participación en la vida comunitaria. Y detrás de estos conflictos, pues está presente esta tensión nuevamente, ¿no? Entre el respeto de la autonomía de los pueblos indígenas, el derecho a su autodeterminación o el derecho a la jurisdicción indígena, y por otro lado, la garantía de los derechos individuales, ¿no? Incluida la libertad religiosa. También analizamos la regulación de la religión por parte del crimen organizado, que es un fenómeno también especialmente visible en Colombia o México, por ejemplo, ¿no? Aunque con expresiones cada vez más notorias o se evidencian al menos en otros países de la región, ¿no? En territorios donde operan grupos armados, cárteles, bandas criminales, pues las comunidades religiosas, particularmente los líderes de las comunidades religiosas, enfrentan una violencia que es permanente, ¿no? Existe una violencia, una inseguridad que limita la libertad para ejercer, sobre todo, la labor social, la labor activa que tienen sobre determinado territorio. En muchos casos, los líderes religiosos son percibidos como una amenaza para los intereses de estos grupos, ¿no? Ya sea porque los líderes religiosos promueven la paz,
denuncian abusos, acompañan a víctimas o se niegan a participar en estas dinámicas de control territorial. Y con frecuencia, cuando sucede esto, estos líderes, si es que actúan, ¿no? También como defensores de derechos humanos, pues, o trabajan con jóvenes en programas de rehabilitación, pues se exponen de cierta forma a represalias y por eso pueden convertirse en víctimas de estas amenazas, de hostigamientos, de asesinatos, de secuestros. Y obviamente esto se da desde el lugar donde ejercen dicha labor pastoral, que coincide en muchas ocasiones con que son las zonas donde el control territorial de estos grupos pues sustituye la autoridad del Estado. En estos casos, pues estos actores armados, ¿no? Imponen sus propias normas, regulan incluso qué prácticas religiosas pueden realizarse, en qué lugares, en qué horarios, bajo qué condiciones. Y bueno, finalmente, una de las restricciones que también observamos en la región tiene que ver con el control totalitario de los gobiernos sobre las comunidades religiosas, ¿no? Los casos de Cuba y Nicaragua son especialmente ilustrativos. En ambos países el Estado sigue manteniendo una política permanente, sostenida de vigilancia, censura, control administrativo sobre todas las actividades, incluyendo las actividades religiosas, y esto restringe significativamente la autonomía de estos grupos religiosos, de las congregaciones, comunidades religiosas en general, restringe también severamente la capacidad de acción social que puedan tener. En Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Se sabe sobre el cierre de organizaciones vinculadas a la iglesia, el arresto, la expulsión con posterior pérdida de nacionalidad de sacerdotes, pastores, religiosas, laicos. También está la confiscación de bienes eclesiásticos que evidencian esta política de represión hacia las instituciones que son percibidas como críticas del régimen. Y aunque en los últimos meses, en estos casos, especialmente en Nicaragua, aunque en los últimos meses ya no se registran estos episodios de violencia tan visibles como en años anteriores, la presión estatal se ha enraizado, se ha sistematizado. No quiere decir que en Nicaragua las cosas hayan vuelto a la normalidad, sino que más bien la normalidad que tienen es la de una vigilancia constante, es la de una censura constante, incluso de homilías en los cultos, en los servicios religiosos, en el cierre de organizaciones sin fines de lucro que están asociadas a las confesiones religiosas, a la iglesia. También está en la prohibición, ¿no? de festividades religiosas en el espacio público. O sea, en general la situación en Nicaragua es muy grave, seria, no ha cambiado, solamente ha cambiado la dinámica, pero no ha disminuido esto. No ha disminuido esta criminalización, ¿no? de toda actividad religiosa en el país. En el caso de Cuba también, ¿no? El control se ejerce desde distintos ámbitos. Está, por un lado, la Oficina de Asuntos Religiosos, por ejemplo, que actúa como este filtro, ¿no? de supervisión política sobre las iglesias, determina qué actividades se pueden realizar, quiénes pueden viajar, quiénes pueden recibir formación en el extranjero, qué mensajes son aceptables o no. Hay todo un mecanismo también de control ideológico que busca limitar a toda costa esta acción social de la iglesia, de las comunidades religiosas, esta capacidad de incidencia social que tienen, porque pues compiten con el Estado. Entonces, eh, este control prolongado, en estos casos, ¿no? de restricciones motivadas por el control totalitario del gobierno, lo que busca es debilitar el tejido social, busca asegurar este mayor dominio por parte de las autoridades, pero también hemos visto como contraparte que las comunidades religiosas, tanto en Cuba como en Nicaragua, siguen viendo la forma de mantener esta presencia, ¿no? Esta presencia activa en la vida social a pesar de todo, ¿no? A pesar de las restricciones. La resiliencia de estas comunidades, pues, es bastante admirable en ese sentido, ¿no? Y bueno, en conjunto, ¿no? Estas situaciones reflejan la diversidad de desafíos que enfrenta la libertad religiosa en América Latina. Y para comprender mejor su alcance y sus dinámicas, vamos a revisar rápidamente la base de datos de incidentes violentos. Esta es una plataforma, bueno, es un esfuerzo que se realiza en conjunto con el International Institute for Religious Freedom. Esta es una base de datos que básicamente es una herramienta, ¿no? que permite documentar, sistematizar, analizar los incidentes que afectan el ejercicio
de la libertad religiosa en distintos países de la región. El observatorio alimenta esta base de datos sobre los casos que identificamos en América Latina. Este trabajo de monitoreo y documentación básicamente considera tanto actos de violencia física como, por ejemplo, asesinatos, secuestros, amenazas o ataques a templos, pero también consideramos formas de presión no violenta que pueden ser más sutiles, pueden ser menos evidentes, pero que son igualmente graves, ¿no? El caso de Nicaragua que acabo de mencionar o Cuba, pues es algo que se ajusta a esto. Ya no hay casos tan notorios, ya no hay arrestos masivos, deportaciones masivas, pero la presión continúa a un nivel de base mucho más sistematizada, que evidentemente puede considerarse como esta dinámica de presión. Bien. Ahora, algo importante de tener en cuenta es que no todos los casos documentados responden a una motivación religiosa, ¿sí? Como ya hemos mencionado, en muchos contextos las restricciones a la libertad religiosa son consecuencias de otras dinámicas también, de dinámicas políticas, de dinámicas sociales, de dinámicas criminales, que vulneran realmente, objetivamente, limitan el ejercicio pleno de este derecho. No porque haya, por ejemplo, en el caso del crimen organizado, muchas veces no es que los líderes de cárteles o pandillas quieran erradicar la religión, sino que en cuanto a alguna actividad de las comunidades religiosas sea restringida, es que se consideran para analizarlas bajo este espectro de violación a la libertad religiosa. Y pues ya hemos visto también que los perpetradores pueden ser tanto actores estatales, es decir, el gobierno, todas las instituciones que forman parte del gobierno y actores no estatales, ¿no? Como grupos criminales, por ejemplo, o medios de comunicación incluso, ¿no? Siempre que no sean afiliados al gobierno. Bien, otro punto importante es que esta base de datos es dinámica, es decir, la información que tenemos viene de fuentes públicas, también viene de fuentes de campo, cuando hacemos investigaciones de campo con la colaboración de alguna organización de la sociedad civil en el lugar. Entonces tenemos información de distintas fuentes. Los casos pueden ser modificados en la medida en que tengamos más información o eliminados en la medida en que tengamos que corregir la información. Entonces, también es importante tener en cuenta esto, ¿no? Los números pueden cambiar conforme se vayan actualizando estas bases de datos. Bien, y ahora sí quiero mostrarles brevemente algunos hallazgos del monitoreo que realizamos. Estos son los incidentes que hemos identificado durante el año 2024 y lo que va del año 2025. Pueden ver que entre los países con mayor número de incidentes se encuentran Colombia, México, Cuba, Haití, Cuba y Nicaragua. Los motivos son distintos, evidentemente, son casos que se dan en distintos contextos, crimen organizado, compresión de minorías en comunidades indígenas, contextos de gobiernos autoritarios, ¿no? Pero tomando en cuenta todo este panorama, yo diría que la situación de la libertad religiosa en América Latina muestra avances, sí, porque cada vez hay más espacios de diálogo, hay más atención al tema, hay más actores comprometidos con esto. También vemos desafíos, ¿no? Por otro lado, em, hay problemas que se profundizan. Hay prácticas autoritarias que limitan el espacio público, el aumento de la criminalidad también afecta a la vida de las comunidades de fe, la censura, el silenciamiento de estas voces de líderes religiosos en el ámbito público, pues también es un desafío. Y otro tema que también no hemos abordado hoy por tiempo, pero hay decisiones jurídicas, ¿no? Hay decisiones del Poder Judicial que a veces pues no reflejan plenamente tampoco eh, una comprensión integral de este derecho, ¿no? Y a esto se suma algo que puede ser un poco más preocupante, ¿no? Que es el desconocimiento, la falta de sensibilidad que muchas autoridades tienen frente a estas realidades, ¿no? Por eso es que realmente es relevante el esfuerzo que está haciendo la Defensoría al organizar este evento, al abrir este espacio y el interés de todas las personas presentes, porque son precisamente estas plataformas las que ayudan a visibilizar las problemáticas, son espacios en los que se puede compartir experiencia y se puede identificar juntos pues, formas más efectivas de proteger y garantizar la libertad religiosa en todos sus ámbitos. Entonces,
Muchísimas gracias por su atención. Espero que esto haya ayudado un poco a la comprensión de cómo vamos con el tema de libertad religiosa. Así que muchísimas gracias.